Hola, un saludo para todos. Continuamos con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es fundamental para poder definir y decir qué es nuestra fe y qué somos. Vamos a empezar en el artículo cuarto. Miren el artículo cuarto, que sería casi que en el numeral 571. ¿Cómo hemos avanzado, no, Tito? Hemos avanzado un montón. Que dice: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a empezar a hablar entonces de ese gran misterio. Hablamos que en el 571 dice que el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo está en el centro de la buena noticia de los apóstoles. Es fundamental la parte de la pasión y la resurrección. En la iglesia siempre se ve tres cosas importantes: pasión, muerte y resurrección. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque hace parte de la nueva alianza. No podemos olvidar que Jesús es el Cordero de Dios. Juan Bautista lo dice. Juan Bautista lo dice cuando Jesús se va a bautizar o cuando se bautiza. Dice: he ahí el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios es el Cordero que marca la alianza. Y aquí voy a hacer un pequeño síntesis donde que habla cuando Abraham le enseña a Isaac cómo hacer el sacrificio a Dios. Siempre se sacrificaba el cordero más puro, el cordero más bonito y el que usted más amara. Por eso también es muy importante cada vez que el Padre dice: este es mi Hijo amado. Lo dice en la transfiguración, lo dice en el bautizo. Este es mi Hijo amado. Siempre que se hace un esfuerzo, un sacrificio para la alianza, se toma lo que más amas. Y se tomaba el cordero que más amaba, le dijo Abraham a Isaac. Por eso la alianza de fe de Abraham fue que él le pide el sacrificio a su hijo, porque es lo que más amaba. Entonces, acá va una parte importante que también era, y es que el cordero también tiene que estar dispuesto a ser ofrecido a Dios. Y por eso Isaac le dice a Abraham: átame las manos porque no sé si seré capaz de mantenerme tranquilo. O sea, él sabía que él iba a ser sacrificado y él también se puso ante el altar. Por eso Isaac también es exaltado y es importante. Y acá es donde vamos, en la parte donde Jesús dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y en el momento en que está por morir crucificado, también dice: todo está cumplido. Es su voluntad. Él lo hace por su voluntad. Y en muchas partes de la Biblia, cuando Él lo dice, es: nadie me ha quitado la vida, yo la entrego por voluntad propia. Solo así ese cordero, esa sangre del cordero, hace que haya un pacto y una alianza divina entre Dios y los hombres, y que abre la puerta para la salvación nuestra. Miren entonces, en el 572 dice: la Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dadas por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Y hace una pregunta, a lo que yo ya les di una respuesta. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Pues sí, se tenían que cumplir todas las Escrituras, y en todas las Escrituras que había del Mesías, que había del Salvador, se habla de que Él iba a padecer, de que Él iba a sufrir, de que iba a ser pisoteado, de que iba a ser escupido, e incluso que se iba a jugar sus vestiduras, e incluso que no le quebrarían un solo hueso. Y acá nos menciona a Lucas 24:26, donde dice, para que ustedes lo tengan claro, Lucas 24:26, que dice: no era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicado lo que les decía en todas las Escrituras, y donde él mismo anunció que él iba a ser
sacrificado, que iba a ser muerto. También tenemos otra parte aquí, miremoslo en Lucas 24. Acá lo tenemos también tenemos Lucas 24, 44, 45. Miremoslo aquí que lo tenemos también. 44, 45. Que dice lo siguiente. Después les dijo: lo ocurrido confirma la palabra que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y en los salmos está totalmente eso. Y acá hay una cosa y un detalle bien bonito e importante, es que Jesús dice una de las palabras y es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él no se estaba refiriendo a que Dios lo había abandonado. Él se refiere a uno de los salmos de los que estábamos hablando ahorita, en Lucas 24, 44, 45, que es el Salmo 22, que dice: sufrimiento y esperanza del justo. Y comienza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos de mi queja, de mis gritos, de mis gemidos. Y todo el salmo está orientado a lo que puede llegar a pasar o a lo que estaba pasando en el momento, que es la profecía del Mesías, en donde dice, miren un poquito por aquí: novillos sin cuerno me rodean, me acosan los toros, me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge, como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas, mi paladar está seco como teja, mi lengua pegada en mi garganta, tú me sumes en el polvo de la muerte. Y habla todo, e incluso dice por acá que mi ropa será jugada. Acá también es en este salmo, es en donde está esta parte. Y él habla completamente de todo hasta el final, donde ya él termina con que todo está consumado. O sea, sí era importante, era fundamental que Jesús sufriera lo que tenía que sufrir, porque se tenían que cumplir todo en las Escrituras. Y él mismo dice: se tiene que cumplir todo lo que dicen los profetas y los salmos y las Escrituras de la ley de Moisés, de lo que hablan de mí. Y se decía que iba a pasar totalmente ese esfuerzo y ese sacrificio. Tenía que cumplirse. En el 573 dice: por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Era fundamental el sacrificio, y ese sacrificio divino, para poder que pudiera ser curado y salvado ese agravio también a su divinidad por Adán y por Eva. Acá entonces entramos ante Jesús e Israel en el párrafo 1 y dice: desde los comienzos del misterio público Jesús, los fariseos y partidarios de Herodes, junto con los sacerdotes escribas, se pusieron de acuerdo para prenderle. Por algunas de sus obras, Jesús apareció a algunos malinterpretados que decían que la causa de su muerte es que fue acusado por blasfemo, de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte por lapidación. Muchas de las palabras de Jesús han sido un signo de contradicción, lo muestran en el 575, y ciertamente con los fariseos hubo una gran polémica, pero también muchas veces estuvo con ellos, con los escribas sobre todo, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y Jesús contesta
que amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y en ese punto de esa conversación, él le dice, no están tan lejos de la gloria de Dios. Entonces miren que no siempre es negativo. Pero miramos una cosa importante en el 576, y a los ojos de muchos a Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, por lo que lo acusan, que son lo siguiente: contra la sumisión a la ley de la integridad de sus prescripciones escritas, y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral; contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada; y contra la fe en el Dios único, cuya la gloria ningún hombre la puede compartir. Entonces miren, Jesús y la ley. No, en el 577 dice, no podéis, él nunca contradice la ley, todo el tiempo la protege. De hecho es el hombre perfecto porque no comete ningún pecado, nunca va en contra de la ley. Y en uno de los sermones él dice lo siguiente: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de sus mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de Dios. Él siempre manifiesta que los mandamientos son muy importantes y no vino a cambiar. En la Biblia dice ni una tilde, ni una i, ni el palito de la i. Y no solamente eso, sino que Él cumple a cabalidad todos los mandamientos. Y Jesús, el 578 nos muestra que Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, es el más grande en los reinos de Dios y se debía ajustar a la ley cumpliéndola en totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras, e incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, han mostrado que no han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Por eso en cada fiesta anual, la expansión, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. Él es el único que lo ha cumplido completamente. E incluso lo recuerda Santiago, que dice, abre comillas, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Debemos de cumplir la ley de Dios y Él siempre lo tiene claro. Nunca fue en contra de la ley, como fue una de las que estaban diciendo que por lo que lo acusaban, iba en contra de la sumisión de la ley y de la integridad. Vamos entonces en el otro. En el 579 dice que el principio de integridad es la observancia de la ley, no solo en sus letras, sino también en su espíritu, y era apreciado por los fariseos. Él nunca agrede la ley. Vamos entonces a lo que tiene que ver con el templo. Vamos a mirar con el templo. Sin embargo, en el cumplimiento de la ley, Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes como un rabí. O sea, era un maestro. Enseñaba que lo que pasa es que el miedo que tenían es que él hacía una diferencia, y es que él enseñaba con autoridad. Y hacía entender que así es, que él era el Hijo de Dios y que él era uno con el Padre. Y eso es lo que transgredía lo que ellos decían de la ley. En esa palabra se revoca la ley, sino que él siempre la perfecciona. Y de una u otra manera, él siempre cumplió cada uno de los pasos de la ley. Por eso nosotros decimos que Jesús nunca cometió un pecado y debía de ser puro para poder que fuera ese cordero, el mejor cordero sin mancha alguna para el sacrificio de la nueva alianza.
Miramos entonces una cosa interesante. Jesús y el templo. Como los profetas, en el 583 dice, como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado por José y María 40 días después del nacimiento, o sea, cumplía la ley y tenía respeto hacia el templo. A la edad de los 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos en una ocasión en la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por las peregrinaciones a Jerusalén como motivo de las grandes fiestas judías. Jesús siempre fue a las grandes fiestas judías. De hecho, él fue crucificado en la Pascua porque él va a Jerusalén, aún sabiendo que allá lo iban a matar, a cumplir la Pascua, y que se tenía que cumplir la Pascua como cordero en Jerusalén. También dice en el 584 que Jesús subió al templo como el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, que él mismo se indigna porque en el atrio exterior se había convertido en un mercado. Él hace respetar la casa de Dios y dice que él habita allí y que es la casa de su padre. O sea que tampoco es verdad que él estaba en contra del templo. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso completo hacia el templo. De hecho, Pedro y algunos de los apóstoles se unen con el Sanedrín para evitar que Calígula ponga una estatua de él en el templo. Y juntos logran preservar el templo de ese tipo de transgresiones. O sea, siempre el templo para Jesús es donde habita su Padre. Y de hecho iba mucho al templo y muchas de sus enseñanzas las hizo desde el templo. Incluso en el templo, ustedes pueden recordar cuando hay una viuda que viene con un poco de dinero y ella entrega todo su dinero en el templo y él dice: esta ha entregado mucho más que muchos otros porque lo ha entregado todo lo que tenía, porque eran enseñanzas desde el mismo templo. Para él el templo siempre fue muy importante. En el 585 dice: Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedaría piedra sobre piedra. Y es una profecía que utilizaron para atacarlo, de que él iba a destruir el templo, de que él dijo que lo construiría en 3 días y se rieron cuando se refería a su cuerpo, pero también en la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra es lo que hoy vemos. Hoy del templo de Salomón no queda ni una piedra. Existe un pedacito que dicen que es el muro de los lamentos, que es donde van a peregrinar los judíos, pero se cumple esa profecía. Entonces llega en el 586 dice: llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Que ese es Juan 4:21, que también es algo que lo acusan por haber transgredido el templo, pero él estaba hablando de que ya no habrá un lugar especial, sino que él siempre estará en nosotros. Se refiere al Espíritu Santo, que lo tenemos en el bautizo dentro de nosotros. Y no solamente sería en el templo de Salomón, ni en el monte donde se encuentra, con Moisés, sino que estará en todas partes. También es algo muy importante, por lo que buscan una alternativa para poder darle muerte. Y Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Vamos a ver, en el 587 hay una frase muy bonita que dice: no he venido a llevar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Y es porque lo acusaban por estar con los pecadores. Pero realmente él muestra que su mensaje no era solo para los justos, sino que la intención era de salvar a los pecadores, de mostrarles un camino. De hecho, vino a entregar la vida por nuestros pecados. En el 589 dice algo importante, dice: Jesús escandalizó sobre todo
porque identificó con su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía en el banquete mesiánico. Entonces miren una cosa interesante. Dice, ¿quién puede perdonar? Y también en este pedacito, cuando Jesús dice que perdona los pecados, porque lo que habíamos hablado ahorita, por lo que lo habían condenado, miren acá una es, contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Y a él decir que perdona los pecados, está diciendo que él es Dios. Sin embargo, él lo muestra y lo manifiesta en muchas partes de la Biblia cuando dice que él es más que Jonás, que incluso David habla del Mesías y le dice Señor. E incluso cuando dice que él estuvo antes que Abraham y que él era Dios. Cuando él dice yo estuve antes que Abraham y yo soy, está diciendo que es Dios. No tenía una mentira, era una gran realidad. Yo creo que esto lo tenemos aquí en Juan. Lo podemos ver acá, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, en Marcos 2:7 también lo dice, que al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Por eso es también para los católicos una de los tips que nos dice que es Dios hecho hombre, que es Dios hecho hombre. En el 590, ya como terminando este pedacito que ya vamos a terminar, dice, solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está en mi contra. Es que por eso es que todos se escandalizan y lo matan, porque está diciendo que Él es Dios y que quien lo contradiga estará en su contra. Y si estará en su contra, está en contra de Dios. También eso está en Mateo 30, perdón. Y dice, lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, que lo encontramos en Mateo 12, 41, 42. Los dejo para que lo lea, para que no se nos salga muy largo. Más que el mismo templo, que lo dice en Mateo 12, 6. Cuando recuerda, refiriéndose a que David lo llama al Mesías su Señor. Y él está diciendo que Él es. Cuando confirma, antes de que naciese Abraham, yo soy. Y está en Juan 8:58, que era lo que les iba a leer yo por aquí. Ay, antes de que se me cierren los dos libritos. Vea, Juan 8:58. Y dice lo siguiente, lo voy a leer desde el 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y recuerden que el nombre de Dios es yo soy. O sea que él dijo, yo estoy antes que Abraham y yo soy Dios. Eso le costó. Entonces miren, entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Intentaron matarlo por esa agresión, porque esa parte es que Dios es único y no lo comparte con nadie. Mire que acá se los estaba mencionando. Vean. Las tres cosas que hemos explicado para cerrar es contra la sumisión de la ley, y no es verdad, él cumplió toda la ley, incluso hizo todo como buen judío. Desde su nacimiento fue presentado en el templo, fue al templo, hizo todas las peregrinaciones, cumplió incluso con los impuestos del templo. Contra la sumisión de la ley en la integridad, es lo que hablamos, contra el carácter central del templo. Siempre Jesús inició toda su vida pública y sus enseñanzas en una gran parte desde el templo, y dijo que el templo era la casa de Dios, es un lugar de oración. Incluso peleó, expulsó a todos del templo, a todos los mercaderes.
y siempre tuvo el templo como centro de sus enseñanzas. Y la última, que es contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir, que era lo que le decían por el solo hecho de decir que podía perdonar pecados, y cuando él se pone encima de Jonás, encima de David, e incluso cuando dice esa frase que es: en verdad os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Para ellos fue blasfemia, y para ellos fue algo malo, y se le causa de blasfemo y de falso profenitismo como crímenes religiosos que la ley castigaba con la pena de muerte. Y por ello ellos no lo entendieron y quisieron darle muerte. Y también porque quiso cambiar algunas de las cosas, como cuando Jesús dijo que no es lo que come por la boca el hombre lo que lo hace malo, lo que dice que no hay ningún alimento que no se pueda consumir, sino lo que sale de su boca, porque todo lo que tiene en su corazón, cuando sale, es lo que genera la maldad y lo malo. Muy bien, dejemos hasta ahí, y estamos muy bien porque ya vamos para la otra parte, que es el párrafo 2, que es Jesús murió crucificado. Vamos entonces a dejar hasta este punto esta catequesis. Ahí nos disculpan que estuvimos un poquito alejados, pero vamos a continuar porque vamos a terminar de aprender a ser buenos católicos. Muchas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga.